Bienvenidos a todos los hermanos en Cristo Jesús que día a día participan y nos acompañan en el estudio de el mensaje precioso que Dios envió para este tiempo del fin, lo cual estamos estudiando por la misericordia de Dios en este tiempo de gracia que Dios nos ha concedido. Dios es un Dios sabio, es un Dios que conoce la necesidad de cada ser humano y nos ha tocado a nosotros ponernos en sus manos, ponernos en su camino para que podamos ser bendecidos con ese mensaje precioso que fue rechazado en 1888 y hasta hoy todavía continúa ese rechazo, pero Dios quiere que los seres humanos que realmente estamos insatisfechos con nuestra vida religiosa y estamos también insatisfechos de vivir en este mundo, podamos en este tiempo dedicar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro interés y poder seguir estudiando este estudio que nos va a llevar a hacer un cambio completo en nuestras vidas para poder enfrentar la última crisis que el mundo espera. Estamos ya estudiando, estamos en el estudio número 55 de esta serie y vamos a seguir estudiando en el libro Materiales de Elena White de 1888, en 4 tomos. Estamos ya en el tomo tercero, estamos ingresando y estamos revisando solamente qué es lo que la hermana White escribió, inspirado por el Espíritu Santo, sobre los mensajeros Iones y Waggoner y sobre el mensaje, cómo continuó la oposición, cómo el adventismo de aquel entonces no aceptó este mensaje. Estamos ya en la página 1025 y vamos a continuar. Los hermanos que realmente tienen interés de conocer a fondo la misma esencia de este mensaje para apropiarnos, pueden descargar. Hemos enviado en PDF el tomo 1 de estos materiales de Elena White de 1888. Próximamente estaremos enviando el tomo 2 y así sucesivamente a medida que los hermanos puedan ir estudiando y conociendo la historia del triste mensaje de 1888 para el pueblo adventista. Pero para nosotros es una grata alegría, es una buena nueva que Dios ha podido conservar y en su providencia ha dispuesto que estos mensajes sean liberados y puedan estar a disposición de todo el mundo y a disposición de cada uno de nosotros en este tiempo. Así que vamos a estudiar este mensaje tal como lo estamos haciendo cada noche. Ahora vamos a leer qué dice en la página 1026. Dice así: pregunto, dice la hermana Ellen White, ¿qué significa la contención y la disputa entre nosotros? ¿Qué significa ese espíritu áspero, implacable, que se ve en nuestras iglesias e instituciones, que es tan anticristiano? Tengo profundo dolor de corazón, debido a que he visto la rapidez con la que una palabra o una acción de los pastores Iones y Waggoner son criticadas. Cuán rápidamente pasan muchas mentes por alto todo el bien que ha venido
mediante ellos en los pocos años pasados y no ven evidencia de que Dios está obrando mediante esos instrumentos. Así que da la seguridad que Jones y Waggoner eran los instrumentos de Dios. Pero en el pueblo adventista había una oposición áspera, implacable en las iglesias y en las instituciones, y era un espíritu, un trato anticristiano hacia ese mensaje y hacia esos mensajeros. Y hoy también, como hemos visto, eso va a continuar. En la página 1030 dice: el Señor ha dado evidencia abundante en mensajes de luz y salvación. No es posible darles más tiernos llamados, ni mejores oportunidades a fin de que hagan lo que debieron hacer en Minneapolis. La luz se ha estado retirando de algunos, y desde entonces han estado caminando a la luz de la lumbre de su propia manufactura, o la Biblia dice a las chispas de su propia luz. Así que los que han rechazado desde 1888 y han persistido en oponerse y en rechazar, Dios dice que ya los ha retirado la luz de ellos y han quedado, dice, en su propia luz, en su propia chispa o manufactura. Hasta hoy esa es la luz que se está enseñando en el mundo, una luz que no tiene poder. La luz va a tener poder si nosotros ejercemos esa fe, creemos que realmente ese es el mensaje que necesitamos, entonces nuestras vidas tendrán poder, porque ese mensaje no es solamente teoría, es Cristo, el poder de Dios para salvación. La página 1031. La ligereza de algunos, las palabras no medidas de otros, la forma de tratar al mensajero y al mensaje. Cuando se encontraban en sus lugares privados, el Espíritu se puso en acción desde lo bajo. Todo ha quedado registrado en los libros del cielo. Así que todos los adventistas que en ese tiempo hablaron contra el mensaje y los mensajeros, palabras de ligereza, dice, todo ha sido registrado y recibirán, dice, su recompensa los que se han opuesto. Y hoy en día también los que se oponen o no tienen interés, también estamos expuestos a correr el mismo camino, la misma consecuencia. Ahora vamos a leer en la página 1034. Los hombres en su ceguera han causado un grave daño, obrando contra los mensajeros y los mensajes que Dios ha enviado. La forma que temo que sea un gran error recompensarles concediéndoles posiciones de confianza como si fuesen hombres en los que se pudiera confiar. Así que Dios no va a poder confiar, dice, en esos hombres que rechazan, porque ellos, dice, están ciegos y están engañados, porque no quieren reconocer que Dios está mandando esa luz especial para su pueblo. Ahora veamos en la página 1038. Carta, dice, a A.T. Jones, fechada 1892. La hermana Juárez le aconseja a Alonso T. Jones, al pastor, que predicaba este mensaje. Evite toda expresión que tenga apariencia de extremismo, ya que aquellos que están esperando una oportunidad echarán mano de toda palabra expresada con fuerza para justificarse en sus sentimientos de llamarle extremista. Así que la hermana Juárez recomendó no utilizar expresiones que puedan dar apariencia de extremismo.
página 1038 también. Por lo tanto, que los escogidos de Dios no sean hallados en oposición hacia los mensajeros y mensajes que Dios envía, no contra los hermanos, no contra los ungidos del Señor. Así ella catalogó o dio su apreciación sobre los mensajeros, que no debían ser opuestos, o no debía haber oposición contra los mensajeros. Página 1043. Algunos han hecho confesión, otros no han hecho, ya que eran demasiado orgullosos como para eso, y no han venido a la luz. En la reunión estuvieron motivados por otro espíritu, y no conocieron que Dios había enviado a esos hombres jóvenes, a los pastores Jones y Waggoner, para que les llevasen un mensaje especial. Y ellos trataron con ridículo y desprecio, y no reparando en que las inteligencias celestiales estaban observándolos y registrando sus palabras en los libros del cielo. Ahora vamos a la página 1044. Las palabras y acciones de cada uno de quienes tomaron parte en esta obra quedarán registradas en su contra hasta que hagan confesión de su mal. Los que no se arrepienten de su pecado, si las circunstancias lo permiten, repetirán las mismas acciones. Sé que en este tiempo fue insultado el Espíritu de Dios. Así que los que no iban a reconocer su error de haberse oponido, de estar opuesto, seguirán repitiendo, dice, esas oposiciones. Página 1044. El pueblo de Dios ha tenido una oportunidad de ver cuál es la obra que esos agentes están haciendo, y no obstante, aquellos que se oponen a los puntos de verdad que ellos están trayendo, manifestarán, si se les presenta la ocasión, que no están en armonía con ellos, hasta el punto de decir: tened cuidado con lo que están enseñando, pues llevan las cosas al extremo, no son hombres confiables. Ese es el trato que ellos hacían. Y así ellos, los que se oponían, presentaban sus formas de apreciar, lo cual Dios no aprueba. Ahora tenemos en la página 1045. Es muy posible que el pastor Jones o Waggoner puedan ser vencidos por las tentaciones del enemigo. Pero si sucediera así, eso no probaría que ellos no hubiesen tenido un mensaje de Dios, o que la obra que hicieron fuese una equivocación. Si eso ocurriera, ¿cuántos no tomarían esa posición, entrañando en un engaño fatal a causa de no estar bajo el control del Espíritu de Dios? Caminan a la luz de su propia lumbre y son incapaces de distinguir entre el fuego que ellos mismos han encendido y la luz que Dios ha dado, y caminan en la ceguera como lo hicieron los judíos. Sé que esa es precisamente la posición que muchos tomarían si alguno de esos hombres cayera, y oro porque esos hombres sobre los que Dios ha puesto la responsabilidad de una obra solemne puedan dar un sonido certero a la trompeta y honren a Dios a cada paso, y que su camino pueda ser siempre cada vez más luminoso hasta el final del tiempo. Así que los que se oponían caminaban en su propia luz que ellos han encendido. Por eso es que el mensaje del pueblo adventista, de los guardadores del sábado, hasta hoy no ha tenido poder. Nosotros necesitamos reconocer. Ayer hemos leído en la Biblia de que los mensajeros, los profetas, enseñan, mentira.
y los sacerdotes también. Pero el pueblo también, dice, está conforme y está de acuerdo y les ha gustado, dice. Nosotros necesitamos, hoy es el tiempo de cambiar de nuestra posición y poder buscar con todas las fuerzas, con toda la fe, con todos los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado, hasta conocer a fondo, ampliamente, ese mensaje que vino en 1888. Como dijimos, tenemos las tres fuentes: la Biblia, los libros del Espíritu Profecía y todos los sermones y los mensajes que escribieron en libros de los pastores Jones y Waggoner. Ahora vamos a leer en la página 1049. Cuanto más cerca de Cristo caminemos, quien es el centro de todo amor y luz, mayor será nuestro aprecio por sus portadores de luz. No puede amar a Dios y dejar de amar a sus hermanos. La hermana Juárez aseguró de que los que tienen la luz, o sea, la luz de la palabra de Dios, y tienen el amor de Dios, dice que ellos amarán a sus hermanos, es decir, amarán a Jones y Waggoner y también aceptarán su luz. Pero los que no tienen el amor de Dios, los que no realmente tienen la luz, se opondrán siempre. ¿Por qué? Porque ellos son dirigidos por otro espíritu. Página 1050. Hemos de orar, no solamente para que sean enviados obreros al gran campo de cosecha, sino para que tengamos una clara comprensión de la verdad, de tal manera que cuando vengan los mensajeros de la verdad, podamos aceptar el mensaje y respetar a los mensajeros. ¿Qué necesitamos cada uno, hermanos y hermanas? Necesitamos comprensión clara de la verdad. Por eso en este tiempo necesitamos dedicar todo el tiempo necesario para poder investigar, para poder escudriñar, para poder comparar texto con texto, párrafo con párrafo, escrito con escrito, hasta llegar a comprender. Porque Jesús dijo: bienaventurados, felices los que tienen hambre. Hambre no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Y serán, dice, serán satisfechos. La página 1051. Ambos, dice, mensaje y mensajero, han sido puestos en duda por aquellos que debieran haber sido los primeros en discernir, recibir y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Así que los dirigentes y el pueblo, que debían ser los primeros en aceptar el mensaje y al mensajero, pusieron en duda, dice, y se quedaron así. Página 1052. Guardaos de ridiculizar al mensaje y al mensajero. Así que la hermana Juárez predicaba los mensajes recomendando, amonestando y dando a conocer de que no ridiculicen y no rechacen el mensaje. Página 1052. El verdadero cristiano temerá tomarse a la ligera el mensaje de Dios. No vaya a ser que ponga una piedra de tropiezo en el camino de un alma. En la misma página 1052, el mensaje que nos ha dado los pastores Alonso T. Jones y Elliot J. Waggoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Así que estos mensajeros, el mensaje de la justicia por la fe era el mensaje del tercer ángel y el mensaje a la iglesia de la Odisea, de Apocalipsis 3, 14 al 18. La página 1053. Las muchas y confusas ideas en relación con la justicia de Cristo y la justificación por la fe
son el resultado de la oposición que usted ha tomado hacia el hombre y el mensaje enviado por Dios. Carta enviada a Uriah Smith, fechada 1892. 4 años después de 1888, Uriah Smith, el hombre, el líder más respetado y teólogo, el autor de los libros, el secretario de la Conferencia General y escritor de las revistas, fue advertido por la hermana White que él seguía teniendo ideas confusas acerca de la relación con la justicia de Cristo y la justificación por la fe. Hoy en día, el plan de salvación, el mensaje de la justificación por la fe en el pueblo adventista es un mensaje confuso, no es claro. Por eso es que no lleva a la conversión, no lleva a que un adventista tenga una vida santa, una vida consagrada, una vida de perfecta obediencia a la ley de Dios. Solamente es una obediencia superficial la vida de los adventistas de este tiempo. Y todos nosotros hemos vivido una vida externa, un cumplimiento externo y solamente ceremonias externas, una vida religiosa vacía. ¿Por qué? Porque el mismo mensaje es confuso, no es claro y no tiene poder. Solamente Cristo puede dar poder al mensaje. El mensajero no tiene poder para poner en las palabras ese poder para cambiar vidas. El mensajero debe tener a Cristo en el corazón, el amor en el corazón, el Espíritu de Dios en el corazón, para que su mensaje tenga poder. Pero como los mensajeros del pueblo adventista no han aceptado ese mensaje, pues no la tienen. Ni nosotros que hemos predicado no hemos tenido ese poder. Pero ahora es el tiempo de redimir el tiempo y apropiarnos de ese mensaje. Página 1060. Dice así: ¿por qué prestar tanta atención a lo que vosotros os parece objetable en el mensajero, mientras que barréis todas las evidencias que Dios ha dado a fin de que la mente se equilibre en cuanto a la verdad? Así preguntó la hermana White. 1064. Ninguno de los que se alistaron para servir a Dios estará libre de tentación. Satanás dirá: no te embarques en ninguna obra peculiar. No trabajes como un esclavo a menos que se te pague bien por ello. Así que Satanás estaba trabajando en ese tiempo para poder definitivamente silenciar ese mensaje, porque había tenido éxito en el Congreso de Minneapolis y en los años subsiguientes también estaba teniendo éxito, pero ahora su objetivo era silenciar. ¿Silenciar a quién? Silenciar a los mensajeros. Nadie dice está libre. Los justos dicen no están libres. Los justos pueden caer. Pero necesitamos, dice, estar todos los días consagrando nuestras vidas a Dios. Ahora vamos a leer en la página 1066. Dice: tú, hermano Frank, sobrino de Elena White, te uniste con aquellos que resistieron el Espíritu de Dios. Tuviste toda la evidencia necesaria para saber que el Señor estaba obrando mediante los hermanos Jones y Waggoner. Pero no recibiste la luz, que esos hombres tenían un mensaje de Dios, y tú tomaste a la ligera tanto al mensaje como a los mensajeros. Así la hermana Ellen White escribió a su sobrino Frank. Página 1067 y 1068. Esta es una página triste del pueblo adventista de ese entonces. Y nosotros también estamos ahora expuestos
a correr también esa situación si no tomamos una decisión firme en este tiempo. Vamos a leer, dice así, 1067. Nunca antes había visto entre nuestro pueblo una tal autocomplacencia y falta de disposición a aceptar y reconocer la luz como la manifestada en Minneapolis. Así que el pueblo adventista en su gran mayoría, desde los dirigentes hasta los creyentes, estaban igual que en Minneapolis, con autocomplacencia y una disposición a no aceptar ni reconocer la luz. Se me ha mostrado que ninguno de la compañía que acarició el Espíritu manifestado en aquel encuentro de 1888 tendría ya nunca más clara luz para discernir lo precioso de la verdad que se le envió desde el cielo, hasta que humillaran su orgullo y confesaran que no habían actuado según el Espíritu de Dios. Así que los que se oponían estaban condenados, dice, a nunca más tener una comprensión de esa preciosa luz que el cielo los envió. Y nosotros entendemos y creemos que hasta el día de hoy, todo el adventismo que no dedicó su tiempo, no buscó estas verdades, no se interesó en investigar este mensaje, prácticamente ha quedado ahí. Y la hermana Juaida, ahora terminemos de leer cómo quedó ese adventismo, ese pueblo adventista. Actuaron, dice, según el mismo espíritu que inspiró a Coré, Datán y Abiram. El ángel del Señor me dijo, el pueblo está actuando según la rebelión de Coré, Datán y Abiram. No es a ti, me dijeron, dice Elena White, a quien están despreciando, sino a los mensajeros y al mensaje que envié a mi pueblo. Han mostrado su desdén hacia la palabra del Señor. Así que la rebelión fue general del pueblo adventista. Por eso es que esa luz no llegó por herencia. Hoy nosotros necesitamos personalmente buscar esa mina de la justificación por la fe que en 1888 fue abandonado. Necesitamos buscar los pedazos de pan que se recogieron y se guardaron y que ahora están a disposición. Necesitamos encontrar todos esos mensajes escritos de aquel entonces, porque los mensajes que actualmente se enseñan es un mensaje de justificación confuso, mezclado con la de los evangélicos, que solamente es intelectual, teórico, de decir que somos salvos por fe y gracia, pero sin poder. Nosotros hoy en día también estamos expuestos a actuar como Coré, Datán y Abiram, contra la luz, contra el mensaje y contra los mensajeros de este tiempo. Y si nosotros también, como en el estudio anterior hemos leído, de que Dios nos llama a nosotros a que levantemos la voz, seamos los mensajeros de Dios, podamos entregar nuestra vida para que Cristo pueda purificar nuestro vaso, nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, para recibir esa lluvia tardía que ya fue derramado. Pero debemos estar conscientes de que tendremos oposición. Pero si el Señor está con nosotros, gracias a Dios dice que nos da la victoria. La victoria está asegurada. Cristo ya venció al enemigo en la cruz, en vida y en la cruz, y resucitó. Ahora Satanás es un enemigo vencido. Nosotros necesitamos aferrarnos a Cristo
Nuestra salvación está en Cristo, la victoria está en Cristo, el éxito está en Cristo, para que este mensaje llegue al mundo como las aguas deben de cubrir a este mundo, o como la luz que va a iluminar todo este mundo, para que el pecado no tenga poder sobre el que acepta este mensaje. Página 1070 y 1071. Dios esperaba que los centinelas se levantaran y con voces unidas proclamaran un mensaje decidido. Entonces la clara y poderosa luz de este ángel que desciende del cielo teniendo gran poder, habría alumbrado toda la tierra con su gloria. Llevamos años de retraso. El mismo mensaje que Dios dispuso que se abriese camino desde el encuentro de Minneapolis, los mensajeros celestiales se han apesadumbrado, impacientes de la demora por la oposición. El mensaje de verdad que los ángeles del cielo procuraron comunicar mediante agentes humanos, la justificación por la fe y la justicia de Cristo, encontraron oposición. Así que Dios esperaba que se levanten más mensajeros, pero no aconteció eso, dice. Y quería Dios que se proclame, dice, unidos, dice, pero no aconteció eso. Los hombres, dice, no quisieron, dice, aceptar, y Dios no pudo hacer nada. Por eso las promesas de Dios son condicionales. Si el agente humano no se pone en sus manos, Dios no puede obligar, Dios no puede hacer nada. Página 1073. El fuerte clamor del tercer ángel ha comenzado, ya en la revelación de la justicia de Cristo en 1888. Pero este mensaje que comenzó, prácticamente pasaron varios años y tuvo que paralizarse, tuvo que quedar allí hasta el día de hoy. Y gracias a Dios que en este tiempo Dios está trabajando para despertar a los hijos de Dios, a los sinceros, a los que realmente desean la salvación. Dios, dice, tomará la obra en sus manos y Él preparará, dice, a los agentes que realmente desean aceptar esta luz. En la página 1084 dice: me he apenado tanto que no haya podido reconocer la voz de Jesús, el verdadero pastor. El Señor ha manifestado la demostración de la verdad ante sus ojos, pero sin embargo no discernió, su corazón no fue subyugado por los impulsos del Espíritu Santo. La hermana Joy vivió apenado, por lo que no pudieron reconocer la voz de Jesús, al verdadero pastor. Cristo, nuestra justicia, presentaba a Cristo para ser aceptado, pero no discernieron, dice, no fueron subyugados por los impulsos del Espíritu Santo. Página 1091. Dios puede elegir instrumentos que nosotros no aceptemos, debido a que no coinciden exactamente con nuestras ideas. Entonces comienza la disección del carácter. Así que si nosotros no reconocemos a los mensajeros y no aceptamos el mensaje, nuestro carácter, dice, va a comenzar a disecarse, a secarse. Sin vida, sin el Espíritu de Dios, no hay victoria, no hay salvación. Vamos a leer en la página 1095, vamos a llegar a la página 1100 para continuar el día de mañana. Tenemos la página 1095. Dice: Satanás, el acusador de los hermanos, y cuando logra hacer que actúe la levadura del desafecto en los corazones humanos, se siente exultante. Cuando logra dividir a los hermanos, tiene un júbilo infernal. Pienso que si mis hermanos pudieran ver, como yo lo he visto,
cuánto mal se hace al hablar mal de nuestros hermanos. Habría un cambio total en la manera en que cada uno trata a su hermano. No os comprendéis a vosotros mismos. Interpretáis mal las palabras y hechos, y los medís de acuerdo con vuestro punto de vista finito. Vuestra imaginación os extraviará. Vuestros sentimientos, vuestras lenguas, que no están santificados, son empleados en un servicio y obra que es cualquier cosa menos santa y cristiana. ¿Por qué cuestionar y buscar faltas en los demás? ¿Por qué malinterpretar y retorcer las palabras y acciones de vuestros hermanos? ¿No tenéis otra obra mejor que hacer que la de desanimar uno a otro e intentar apartar la luz de vuestros hermanos? Había esperado que la luz que ha estado brillando en rayos claros y nítidos desde el encuentro de Minneapolis hubiese inundado sus almas, pero no aconteció eso. Así que la luz definitivamente cada vez se iba rechazando más y más. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5 años y siguió el rechazo. Así que nosotros también en este tiempo estamos ahora advertidos, porque el que no conoce la historia, dice, está condenado a repetir. Por eso estamos estudiando esta parte de la historia del rechazo. Y como la hermana Jued hacía llamados para aceptar esta luz, y cada vez certificaba y daba razón, seguridad plena de que eran los mensajeros de Dios. Vamos a dejar aquí y en el próximo estudio continuaremos. Hemos llegado a la página 1100 y mañana vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio de la justificación por la fe. Tenemos el siguiente escrito en Mensajes Selectos, tomo 1, 422. ¿Cómo debe ser el creyente que acepta este mensaje y es justificado? Dice así: cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizás cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que causó los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Así que hemos estudiado ya, cada vez que uno comete un pecado, ¿qué acontece? Cada vez que cometemos un pecado, dice, crucificamos nuevamente a Cristo. Por eso necesitamos ser revestidos con la justicia de Cristo. Pero ¿cómo sabremos si estamos revestidos con la justicia de Cristo? No tendremos ningún gusto por el pecado. Ya no nos gustará desobedecer la ley de Dios. Ya no nos gustará desobedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando uno nace en el reino de Dios, nace como misionero. Y el amor y el Espíritu de Dios lo impulsará a llevarlo de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, hasta recorrer todo el mundo. Nos separará de nuestras familias que no quieren aceptar ese mensaje. Nos separará también de los hermanos que no quieren aceptar este mensaje. Porque si nosotros no queremos obedecer al Espíritu Santo, nos resistimos al impulso, al poder del Espíritu Santo, entonces caeremos en pecado y perderemos la justicia de Cristo. Porque Cristo quiere obrar dentro de nosotros, quiere impulsarnos de adentro. Todavía seguiremos siendo humanos por un lado hasta el final y podremos cometer errores, pero no vamos a caer en pecado, dice. Esa es la vida cristiana que el Señor ha preparado en este último mensaje. El mismo libro Mensajes Selectos, tomo 3, 209.
¿Por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia de Cristo y su amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que le dará nueva vida? El apóstol Pablo se llena de arrobamiento y adoración cuando declara: indiscutiblemente grande es el misterio de piedad. Necesitamos nosotros, dice, apropiarnos de una vez de Cristo, nuestra justicia, para que nuestros labios sean llenos de ese mensaje de amor al mundo. Y llevemos, dice, a la gente, al pueblo, a los hermanos, a todos los que necesitan, para que tengan nueva vida. Porque la vida vieja, la vida antigua, el hombre viejo no podrá permanecer firme en estos días finales. Vendrán nuevas crisis, nuevas enfermedades, nuevos fenómenos naturales, nueva lucha social. El mundo se unirá y creará leyes para hacer imposible la vida de los justos. Pero el profeta Isaías en su libro escribe, dice: el enemigo vendrá como río para poder ahogarnos, para poder aplastarnos. Pero el Espíritu de Dios, dice, levantará bandera, muralla. Los justos, los fieles, dice, estarán seguros. Vendrá, dice, oposición, vendrá toda clase de males. No estaremos libres si aceptamos este mensaje, pero Cristo será nuestro refugio. Ahora leamos página 470. Asegúrese cada alma, cualquiera sea su esfera de acción, que la verdad esté implantada en el corazón por el poder del Espíritu Santo. A menos que esto se asegure, los que predican la palabra traicionarán el sagrado cometido. Tenemos que estar plenamente seguros, 100%, para actuar, que la verdad, que es Cristo la verdad. Cristo dijo: yo soy la verdad. La verdad es la ley y la ley es el amor. Entonces Cristo, el amor, la ley debe estar implantada, dice, en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Si no tenemos esa seguridad, entonces si salimos a predicar, traicionaremos, fracasaremos. La seguridad está solo en Cristo. Mensajes Selectos, tomo 3, 210. Este tema tan grandioso y celestial, que en alto grado ha sido dejado fuera de los sermones, porque Cristo no está formado dentro de la mente humana, y Satanás se ha salido con la suya al conseguir que esto sea así, que Cristo haya sido el tema de la contemplación y adoración, ha sido puesto a un lado. Así que este mensaje que estamos estudiando es un mensaje grandioso y de origen celestial. Pero todos los predicadores, dice, han dejado a un lado en sus sermones. Solo han predicado la teoría sin Cristo. Y como hemos estudiado, es fácil y sencillo conocer un mensaje si es de Dios o del hombre. Si es que el hombre nomás está enseñando la letra sin Cristo, sin el poder de Dios, sin el Espíritu Santo, es fácil. Ustedes escuchen cualquier mensaje. Yo también debo escuchar. No es malo escuchar. Escuche el mensaje. El mensajero, el predicador. Cualquier mensaje que predique, sea de salud, sea de profecías, sea de principios, sea del tercer ángel, sea cualquier mensaje bíblico, con la Biblia y con los libros del Espíritu, profecía. Pero si el mensajero en su mensaje, ¿cuántas veces habló de Cristo? ¿Cuántas veces mencionó a Cristo, al Espíritu Santo? Si en su mensaje apenas mencionó una vez, 2 veces, 3 veces, y quizás terminó solamente diciendo que Dios nos ayude, ese mensajero solo está predicando la teoría.
así como los fariseos. Ese mensajero no tiene la luz, no tiene el poder de Dios, no ha aceptado a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. Solo con la habilidad humana, el talento humano, con la preparación humana, con la sabiduría humana está predicando. Ese mensaje no va a producir frutos de santidad. Porque desde que el pecado entró hasta hoy, 6.000 años, así se está predicando y no ha podido producir frutos de santidad ese mensaje. Desde 1888 se levantaron muchos mensajeros evangélicos, adventistas, y ese mensaje no ha tenido poder. No ha sido fuego como en el rastrojo. Si esos mensajes hubieran tenido poder a Cristo, ya se hubiera dado el fuerte pregón, la lluvia tardía hubiera venido, ya la persecución se hubiera desatado. Eso comprueba que todavía esos mensajeros y nosotros que hemos predicado también no hemos tenido a Cristo. Tenemos que tener la plena seguridad de aceptar ese mensaje. Y ya hemos estudiado en los estudios anteriores, toda promesa es condicional. La condición de que Cristo entre en nuestra vida, que aceptemos el amor, la ley en el corazón, al Espíritu Santo, es renunciar a uno mismo, renunciar el yo, renunciar a la vida antigua, a la naturaleza pecaminosa que tenemos, a la mente carnal, renunciar al yo y renunciar también a toda nuestra vida pasada, renunciar a todo lo que tenemos, renunciar a nuestros bienes, a nuestro trabajo, renunciar a nuestra vida de la ciudad, renunciar aún a nuestra familia que no quiere aceptar, renunciar a nuestros bienes y entregar nuestras riquezas de maldad, nuestras empresas, nuestro dinero, nuestra profesión, toda nuestra preparación a Cristo. Y debemos ser crucificados, estar dispuestos a ser crucificados por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, para nacer a vida nueva. Esa es la condición. Y no es difícil, porque este mundo no nos va a dar nada. Ya hemos visto en estos meses, 3 o 4 meses, que todo lo que tenemos no vale de nada, ni nuestra preparación no vale de nada. Podemos ser ingenieros, médicos, podemos ser profesores, podemos tener cualquier profesión, podemos tener empresas, podemos tener riquezas, no va a valer de nada. Esta pequeña pandemia nos ha demostrado que no vale nada. Podemos ser pastores, teólogos, no vale de nada. Hasta hoy, los teólogos no pueden abrir las iglesias, los pastores no pueden abrir las iglesias, los dirigentes no pueden abrir las iglesias. Iglesias organizadas, amparadas en la ley, no pueden abrir las iglesias. Qué triste la situación del mundo religioso. Por eso necesitamos a Cristo. Los discípulos tuvieron que enfrentar la misma oposición. Y el Espíritu Santo abrió el camino y ellos proclamaron el mensaje. El mensaje llegó hasta Roma. Aún con las cadenas en las manos, Pablo predicó en el palacio de los Césares. En la Edad Media, Lutero y los reformadores llevaron ese mensaje de el justo vivirá por la fe. Solo la Biblia, solo Cristo. Ese mensaje llegó hasta Roma, llegó hasta el palacio de los príncipes, de los reyes. Necesitamos a ese Cristo, no a un Cristo que se inventaron los hombres, los predicadores, a un Cristo que da prosperidad, a un Cristo que bendice, dice, tu trabajo. Cristo te va a bendecir tu trabajo, tu empresa, tu negocio. Cristo va a bendecir tu profesión. Cristo nunca trajo ese mensaje. En aquel tiempo a Judas le dijo,
Jesús, el Hijo de Dios, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Las aves tienen nidos, los animales tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene nada para dar. Jesús nunca ofreció nada. Lo que Jesús ofreció es vida eterna, es poder, es salvación, liberación del pecado. Pero a los que Cristo libera del pecado, les da una vida de santidad, que les dijo en San Mateo 6:33. Si ustedes buscan el reino de Dios y se apropian, las demás cosas, dice, serán añadidas. Las demás cosas, no les va a faltar el pan del día. Por eso en la oración enseñó a pedir, danos el pan de cada día nada más. David, que comprendía este mensaje, que dijo, Señor, no me des pobreza ni riqueza, solo dame lo necesario. Así que el creyente en Cristo, justificado, no necesita preocuparse ni ocuparse en las cosas de este mundo, ni buscar el pan de cada día, porque eso ya está asegurado. Solo necesita pedir, dame el pan de cada día. Su mayor interés es el pan espiritual. Ahora vamos a leer en Cada Día con Dios, página 16. Una experiencia religiosa que no se funda en Cristo y solo en Cristo no vale nada y no valdrá. Los hombres de gran capacidad intelectual necesitan una presentación clara y bíblica del plan de salvación. Así como Moisés era preparado en las ciencias, en la educación de Egipto, hoy en día también todos los teólogos, todos los profesionales, sean ingenieros, sean médicos, sean pues especialistas en cualquier área, necesitan renunciar a esa preparación y ponerse en las manos del Maestro de los Maestros. Y el Espíritu Santo los llevará a lugares tranquilos, a los valles, a los campos, al desierto, para poder instruirlos en el plan de salvación, que es fácil y sencillo. Hasta un niño, dice, puede comprender, y los niños comprenderán. Si los padres son convertidos y entregados a Cristo, los niños también reflejarán a sus padres y serán los niños proclamarán también este mensaje de la justicia por la fe cuando los mayores ya sean totalmente impedidos. Vamos a seguir leyendo. Presénteseles la verdad en su sencillez y con su poder. Si esto no les llama la atención, ni despierta su interés, nunca se interesarán en las cosas celestiales y divinas. Así que los pastores que no abren las iglesias, los teólogos que no abren los seminarios, y los grandes profesionales que no entregan sus vidas a Cristo, dice, si este mensaje no les despierta la atención, el interés, si siguen siendo incrédulos, si siguen aferrándose a las cosas de este mundo, nunca se interesarán más en las cosas celestiales, porque el tiempo de gracia pasará, porque estamos ingresando al corto tiempo de paz, un pequeño tiempo de paz que en la profecía está enmarcado. Y en toda congregación hay almas insatisfechas. Cada sábado necesitan escuchar algo definido acerca de cómo pueden ser salvos y cómo pueden llegar a ser cristianos. Lo más importante que quieren saber es, ¿cómo puede el pecador justificarse delante de Dios? Ese es el mensaje que hoy en día las iglesias necesitan. Necesitamos que este mensaje de la justicia por la fe pueda tener ese poder y abrirse camino a todas las iglesias. Así como en el tiempo de 1844, Guillermo Miller, con el poder de Dios, el camino se abrió a todas las iglesias. Él comenzó a llevar ese mensaje de la venida de Cristo a todas las iglesias protestantes.
y los sinceros fueron expulsados. Y se formó un movimiento adventista. Así hoy en día se repetirá, dice este mensaje. Ahora vamos a ir a este libro, Maravillosa Gracia de Dios. Dice así, Maravillosa Gracia de Dios, página 293. Muchos tienen la idea de que deben hacer alguna parte de la obra solos. Ya han confiado en Cristo para el perdón de los pecados, pero ahora procuran vivir rectamente por sus propios esfuerzos. Mas tales esfuerzos se desvanecerán. Jesús dice, porque separados de mí nada podéis hacer. San Juan capítulo 15, del 1 al 5. Nuestro nacimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él diariamente, a cada hora, permaneciendo en Él, es como hemos de crecer en la gracia de Dios. Salmos 16, 8. Así que el creyente profeso siempre se ve tentado y tiene la idea de que ya confió en Cristo para el perdón de los pecados, para el nacimiento, y ahora piensan que deben vivir rectamente poniendo su esfuerzo, poniendo la parte humana y solamente pidiendo ayuda a Dios. Ellos, dice, fracasarán. Así como hasta desde 1888 hasta hoy, siempre se ha fracasado. Nosotros también hemos fracasado. Así que el mensaje de la justificación por la fe verdadera, genuina, es que si uno nace a vida nueva, nace santo, nace justo. No necesita poner esfuerzo humano. El esfuerzo humano, la parte humana debe quedar crucificado en la cruz. Debe quedar subyugado, debe quedar frenado con el freno del Espíritu Santo, pero bajo una libre decisión de nuestra voluntad. Solo así, dice, podemos depender cada día, cada instante de Cristo. Nuestra unión debe ser permanente. Debemos tener dependencia de Cristo para que podamos orar sin cesar. La oración es comunicación con Dios. Si no tenemos la conexión con Cristo, ¿cómo podemos orar? Nuestra oración no va a llegar. En vano oramos. Ayer hemos leído en el libro de Ezequiel. ¿Qué nos decía allí? Al profeta Ezequiel, Dios, ¿qué le dijo? Dios le dijo, ya no ores por este pueblo, porque yo no voy a escuchar, porque ellos se han rebelado, se han apartado de mí. Para algunos que quizás no han escuchado el sermón de ayer, el estudio de ayer, Ezequiel capítulo 3, hemos leído el verso 10 hemos leído también. Ahí está. Ezequiel capítulo 3 hemos leído. Y también hemos leído en el libro de Jeremías, también hemos leído. Vamos a continuar leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 7, el verso 16. Tú pues, dice, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Porque este pueblo, dice, se han puesto de acuerdo. Los hijos, dice, recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres amasan masa. ¿Para qué? Para rendir culto.